El modelo ISLM es uno de los más básicos en economía, pero para alguien que no esté familiarizado con los modelos que se usan, es posible que eso de ISLM le suene a chino. Este modelo se creó para extraer aquello que se consideró más valioso de la teoría general de Keynes, aunque no es una plasmación 100% fiel y completa de su obra. En este vídeo vamos a ver de dónde surge este modelo, para qué sirve y por qué realmente es un mal modelo económico. El economista John Hicks fue quien en 1937 formuló el modelo ISLM. Su propósito era recoger las conclusiones de Keynes en la teoría general, su libro más famoso, y crear un esquema sencillo que relacionase matemáticamente las variables macroeconómicas de las que hablaba Keynes. El ISLM sirve para explicar cambios en el PIB de un país a corto plazo, cuando los precios son rígidos y no se ajustan tan rápidamente como deberían. De esta manera se podrían preparar planes de política fiscal y de política monetaria. El modelo se reduce a un gráfico en el que el eje X mide la renta nacional, es decir, el Producto Interior Bruto, y el eje Y mide el tipo de interés. En él se dibujan dos curvas, la IS y la LM. La IS corresponde a Investment Savings, inversión ahorro, y vemos que tiene pendiente descendente. La curva IS recoge todas las combinaciones de renta y tipo de interés que conducen al equilibrio en el mercado de bienes y servicios. La ecuación de la curva IS es la misma que la del Producto Interior Bruto. Este es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Como consideramos una economía cerrada, exportaciones e importaciones se van fuera. Ahora podemos descomponer el consumo en elementos más pequeños. El consumo es la suma del consumo autónomo, que es aquel que no depende de la renta y es siempre constante, y de la propensión al consumo, multiplicando a la renta nacional menos los impuestos. De igual manera, la inversión también se puede descomponer en una parte de inversión autónoma, que no depende del tipo de interés, y otra negativa, representando cómo mayores tipos de interés conducen a una menor inversión. Esto es así porque si los tipos de interés son mayores, será más costoso para los empresarios acceder al crédito con el que comprar maquinaria, terrenos, edificios, mercancía y otros bienes de inversión. Por lo tanto, ya tenemos el origen de la pendiente descendente de esta curva. Siendo todo lo demás constante, cuando aumenta el tipo de interés, disminuye la renta y viceversa. Ahora vamos con la curva LM, que significa Liquidity Preference Money o preferencia por la liquidez dinero, y tiene pendiente ascendente. Al igual que la curva IS, también representa conjuntos de renta y tipos de interés que conducen al equilibrio, pero esta vez en el mercado de dinero. Para entender por qué su pendiente es así, tenemos que pensar en el mercado de dinero, del que se deriva la curva. Según el modelo, la oferta de dinero es exógena, puesto que está dada por el Banco Central. La demanda de dinero, no obstante, depende de la renta y del tipo de interés. A mayor renta, los consumidores demandarán una mayor cantidad de dinero, puesto que aumentarán su consumo. Por lo tanto, la demanda se desplazará hacia arriba, llevando a un tipo de interés más elevado. Es decir, que a mayor renta, mayor tipo de interés. Ya podemos dibujar la curva LM en el modelo. Como veis, el punto donde ambas curvas se cruzan indica una combinación de renta y de tipo de interés en la que el mercado de bienes y servicios y el mercado de dinero están ambos en equilibrio. Una vez tenemos el modelo creado, es posible evaluar los resultados a corto plazo de política fiscal y de política monetaria. La política fiscal es aquella que involucra gasto público e impuestos. Por ejemplo, incurriendo en déficit público, el gobierno puede aumentar el gasto sin elevar los impuestos, haciendo que la curva IS se desplace hacia la derecha. Esto causaría un aumento de la renta, pero también un aumento en el tipo de interés. La política monetaria es aquella que contempla cambios en la oferta de dinero, que ya hemos dicho que dependía del Banco Central. Si éste crea más dinero, entonces para el mismo nivel de renta, el equilibrio entre oferta y demanda de dinero se dará a un tipo de interés menor. Trasladándolo a la curva LM, implica un desplazamiento hacia la derecha de la misma.
Esto causa un aumento en la renta y una disminución del tipo de interés. ¿Por qué le interesaría al gobierno mover estas curvas? Según Keynes, el equilibrio de una economía no garantiza que todos sus recursos estén siendo utilizados. Por ejemplo, una economía puede estar en equilibrio pero tener altas tasas de desempleo. Si este fuese el caso, los políticos podrían, en teoría, usar la política fiscal, es decir, aumentar el gasto público o bajar los impuestos, para desplazar a la derecha la curva IS, llegando a un nuevo punto de equilibrio en el que sí se asegure el pleno empleo. Fijaos en que, ante una medida así, el aumento del tipo de interés hace que la inversión privada total ahora sea menor. Conceptualmente, esto significa que el sector público echa mano de ciertos recursos escasos, encareciendo su precio y expulsando parte de la actividad privada. Esto se conoce como efecto crowding out. No obstante, el efecto crowding out no existiría si la curva LM fuese horizontal. Si su pendiente es cero, significa que cualquier aumento en la renta se hace a cargo de la demanda especulativa de dinero, que no es más que dinero en efectivo atesorado por los ciudadanos, a la espera de que los tipos de interés aumenten en el futuro. Ante una LM horizontal, la política fiscal es 100% efectiva. Ante una LM vertical, la política fiscal será inútil. Pero el gobierno también puede recurrir a la política monetaria. En lugar de moverse la IS, se movería la LM. Podéis ver que si la LM es horizontal, la política monetaria no servirá de nada, puesto que el nuevo dinero creado se guardará en efectivo. Por eso, a esta situación se le llama trampa de la liquidez. Tampoco funcionaría en caso de que la IS fuese totalmente vertical. Ya te habrás fijado en que este modelo es muy simple, a pesar de que no hemos explicado todo lo que hay a su alrededor, puesto que eso sería complicar demasiado las cosas. Pero también tiene sus fallos. El equilibrio en el mercado de bienes y servicios que crea la curva IS no tiene en cuenta la heterogeneidad de la producción de un país ni su utilidad real para la población. Volvamos atrás a 2006, año en el que se construyeron en España alrededor de 700.000 viviendas. Como todos sabemos, este ritmo de construcción era insostenible y la burbuja acabó por explotar, dejando escenas como estas. Casas construidas en medio de la nada, completamente vacías, porque en realidad nadie las quería. ¿Qué habría pasado si algún economista con el modelo ISLM en la mano hubiese propuesto una política fiscal expansiva para que la demanda, que se había desplomado, volviese a ser igual a la oferta? Si en ese momento hubiese existido un programa de gasto público dirigido a comprar vivienda, es posible que la burbuja no hubiese explotado, pero no por ello seríamos más ricos. Simplemente estaríamos produciendo bienes que nadie quiere usando recursos escasos en forma de trabajadores, materiales, maquinaria y financiación que estarían mejor en otros sectores. Es decir, que la curva IS es incapaz de ver si el equilibrio es económico o antieconómico. Puede ser que se esté fabricando porquería inútil que nadie desea, solo porque el gobierno está dispuesto a comprarla para que el dato del PIB no caiga. Puede que alguien diga, de acuerdo, tienes razón en que la curva IS favorece una intervención estatal que puede evitar que la oferta se adapte a lo que los consumidores desean. Pero ¿qué pasa si, por cualquier razón, existen recursos infrautilizados? En ese caso, ¿no sería positivo que el sector público los emplee? Pero este argumento solo ve una parte de la realidad. Puede que existan recursos ociosos, pero que para contratar esos recursos ociosos se necesite comprar otros que ya se estén utilizando y sean escasos. Se entenderá mejor con un ejemplo. Imagina que el ayuntamiento de una ciudad pone a todos sus ciudadanos en paro a hacer carreras de coches en un circuito abandonado. Los recursos ociosos son los desempleados y el circuito, pero no basta con esto para hacer las carreras. También harán falta coches, gasolina, mecánicos, piezas de repuesto. Si estos son recursos escasos, entonces el ayuntamiento, al consumirlos, hará que aumente su precio, lo que acabará ahogando a otras empresas productivas que también necesiten esos bienes. Es decir, que exista desempleo de ciertos recursos no significa que exista desempleo de todos los recursos. Otro error de la curva IS es que está comprendida en términos estáticos. Así, es imposible, dentro de su análisis, que un aumento del gasto público genere expectativas de suspensión de pagos que hagan que muchos capitales huyan del país, o que el gasto público le arrebate financiación al sector privado para realizar inversiones menos rentables
de las que haría este último. En estos ejemplos, un aumento del gasto público destruiría riqueza, pero para nuestro modelo algo así no puede existir. Y es que en el modelo ISLM, trabajar con magnitudes agregadas hace que se pierdan de vista importantes aspectos microeconómicos. Los defensores de este modelo, así como los keynesianos, buscan igualar el ahorro agregado con la inversión agregada. El problema está en que el ahorro en letras del Tesoro a 6 meses no se puede igualar con la construcción de un bloque de viviendas a 3 años. El ahorro y la inversión tienen distintos plazos, y por lo tanto no existe un único tipo de interés, como asume este modelo. Al contrario, lo que encontramos en la realidad es una curva de tipos de interés que relaciona el plazo de espera con la remuneración que los ahorradores demandan por esa espera. El problema del tipo de interés del ISLM es que no se entiende como el precio del tiempo, sino como una falta de oferta monetaria para cubrir la demanda especulativa de dinero, y eso dista mucho de la realidad. De hecho, si la IS es muy inelástica, puede suceder que el punto de equilibrio que garantice el pleno empleo se encuentre a un tipo de interés negativo. Pero, ¿es esto posible en condiciones normales? La respuesta es que no, salvo que tengamos un férreo control del tipo de interés para evitar liquidar los negocios que simplemente no funcionan. Además, si hablamos ahora de la formulación de la curva LM, vemos que el modelo toma la oferta monetaria como exógena, es decir, como que está dada por el Banco Central. Pero esto no es así. Los bancos comerciales operan con reserva fraccionaria, por lo que pueden expandir y contraer la oferta monetaria en función de sus necesidades. ¿Y cómo vienen determinadas estas necesidades? Pues, por ejemplo, por la solicitud de crédito por parte de sus clientes, que es una parte de la demanda de dinero. En otras palabras, la oferta de dinero depende en gran medida de la demanda de dinero. Fijaos en la diferencia entre lo que asume el modelo ISLM y lo que ocurre en la realidad. Y por último, tampoco es acertada la conceptualización que se hace de la trampa de la liquidez, cuando la curva LM es plana. Esta situación quiere decir que si el Banco Central inyecta aún más dinero en la economía, los empresarios y los consumidores no lo usan para invertir ni para consumir. La verdadera razón por la que ocurre esto es porque debido a políticas monetarias expansivas anteriores, los empresarios se han endeudado hasta las cejas en proyectos que ahora parece que no eran tan rentables como creyeron. Véase, por ejemplo, la inmensa actividad constructora de nuestra burbuja inmobiliaria. Estando en esa tesitura, no tomarán nuevos fondos ni aunque se los ofrezcan a un tipo de interés muy reducido, lo que el modelo ISLM confunde con la trampa de la liquidez. No es que el dinero no fluya a la economía real, sino que la economía real ha llegado a un punto en el que necesita deshacer un tramo del camino para volver a un escenario en el que pueda generar inversiones que sirvan realmente a lo que los demandantes desean. En mi opinión, el modelo ISLM es totalmente inútil, porque parte de un marco analítico erróneo. Camuflado entre ecuaciones formales se encuentra el fallo fundamental de entender la economía de manera parcial, sin prestar atención a muchas variables. Y es que la economía no se puede explicar tan solo con un par de gráficos. Si te ha gustado este contenido, dale al like y suscríbete al canal para que entre todos sigamos disfrutando de más vídeos así. Un saludo y hasta el próximo vídeo.